No, no es mentira, no es un bulo, no es una invención. Es cierto, es real. El transporte de contenedores marítimos hoy en día, en octubre del año 2022, cuestan un 60% menos que costaban hace un año. ¿Por qué? Vamos a verlo. Bienvenidos una vez más a vuestro canal, a Tu Tiempo es Oro. Sí, como os estaba comentando, es una realidad al parecer. El precio de los contenedores en el transporte marítimo de mercancías a nivel internacional ha sufrido recientemente una bajada bastante considerable y es que las cifras así lo avalan. La información que he ido recabando, los contactos con los que he podido hablar me lo han confirmado. Los fletes están cayendo en picado y esta tendencia, aunque parezca irreal, aunque parezca imposible, y más viendo de dónde venimos, no hay más que ver el precio de los contenedores hace 8, 9, 10 meses o un año, aunque parezca mentira, es la realidad. ¿Cómo vamos a poder sustentarlo? Vamos a ver estos datos. Ahora bien, ¿cómo podemos ver cuál es el precio actual de los contenedores? Pues bien, personalmente me suelo guiar bastante en función de esta página web, del índice báltico del precio de los contenedores. Es una página que recoge información empírica, información contrastada por parte de más de 1.200 empresas que componen este grupo de información logística. Encontramos gráficos relacionados con diferentes rutas y el precio de los fletes de las mismas. Encontramos información relativa al precio de contenedores en el movimiento por el Pacífico, desde China, Asia Oriental, América del Norte, pasando también por dentro del canal de Suez, el norte de Europa, el Mediterráneo, y aquí vemos el resumen de toda esta información en una gráfica. ¿Cuál es la tendencia de los últimos 5 años? Referente al esclatido de la pandemia, al inicio del COVID-19, vemos que desde mayo de 2020 hasta finales del año 2021 el precio solo ha hecho prácticamente que incrementarse, con picos máximos en la temporada veraniega del pasado año 2021, con precios cercanos a 11.000 o 12.000 dólares el FEU. ¿Por qué digo el FEU? Porque principalmente estas medias aritméticas son recogidas en torno al precio de un contenedor de gran capacidad de 40 pies. Es así como lo recoge este índice. Y vemos como progresivamente a partir de este año 2022, sin prácticamente percatarnos, el precio de los contenedores ha ido menguando de manera paulatina, hasta encontrarnos a fecha de hoy en precios cercanos a los 4.000 dólares el contenedor de 40 pies. Si vamos bajando encontraremos lo que denominaría como la gráfica. Este es el sustento principal. Aquí es donde podemos traer toda la información sobre la mesa. Podemos comparar los datos actuales que quedan representados con la gráfica de color azul, tal y como indica aquí arriba la leyenda, y los gráficos y el gráfico con la información del año pasado, del año 2021, con la gráfica verde. Vemos como en los mismos periodos, en las mismas etapas, en los mismos meses de ambos años, los precios son opuestos completamente. Vamos a épocas de febrero y vemos los precios de 9.000 dólares el contenedor y 4.400 dólares el precio del contenedor del año pasado. Pero vemos cómo la tendencia se va invirtiendo hasta llegar a un punto prácticamente de equilibrio, de encuentro, a mediados de finales del mes de junio del año pasado, y vemos cómo la tendencia actual es totalmente opuesta. Finales de septiembre del año 2022, actualmente el precio del contenedor está, como decíamos, en torno a los 4.000 dólares el 40 pies, y vemos que la media del año pasado está en torno a los 10.800, 11.000 dólares. Los gráficos no engañan y esta fuente es más que fiable. De hecho, muchísimos operadores logísticos se apoyan en ella para poder anticipar un poco cómo funcionará el mercado. Y el mercado dice que la tendencia ahora mismo está yendo a la baja. Bien, chicos, ya lo hemos estado viendo. Los números no engañan. Las cifras siempre son objetivas. Y el precio de los contenedores está bajando. Sí, parecía completamente imposible, como estábamos comentando, pero la realidad es la que es. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando? El hecho se basa en una simple frase. La demanda está menguando. La demanda está sufriendo problemas, una constricción. Hay menos demandantes dentro de este mercado de transporte marítimo. Como bien sabemos y bien comentamos en un vídeo anterior, el mundo está más que globalizado y todo se mueve a nivel de interconexiones, a nivel global, dentro del movimiento de mercancías, dentro del intercambio de información, y hoy en día, como comentamos, somos más pobres que antes. Subieron los tipos de interés y ahora mismo eso implica que como consumidores finales la ciudadanía tenga menor poder adquisitivo. No se estimula la demanda, la gente con el mismo dinero puede comprar menos cosas, con lo cual demandan de menos productos a las empresas, grandes distribuidoras, grandes comercializadoras,
que al fin y al cabo, requieren del comercio internacional en otros países para poder autoabastecerse y garantizar sus cadenas de suministro. Si estas empresas cuentan con menos demanda por parte de sus clientes, al final irán a pedir menos dentro del mercado internacional, con lo cual habrá un menor movimiento de mercancías. Y esto es la ley de oferta y demanda. A menor demanda por parte de estas empresas, por parte de las cargadoras, por parte de las distribuidoras, comercializadoras, de los forwarders y en último lugar de las navieras, el precio del mercado tenderá a bajar. Los contenedores tendrán que adaptarse a las circunstancias y por tanto bajar los precios, que es lo que está sucediendo. Bien, y ahora viene la parte más difícil. Tenemos la información, pero ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo se va a comportar el mercado? En primer lugar, me gustaría decir que por tal de argumentar un poco la siguiente parte, me he sustentado en un experto en transporte marítimo a nivel internacional, como es el consultor Lars Jensen, un danés que he tenido la gran suerte de poder encontrar dentro de la red social LinkedIn, que os recomiendo que os hagáis, cuyo trabajo se basa en realizar investigaciones, artículos y profundizar mucho dentro de este tema. Partiendo de este punto, debemos de saber que el mercado prácticamente es impredecible. Nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que va a pasar, pero sabiendo que los precios están bajando, debemos entender el contexto. Como ya comentamos y ya sabemos, el transporte marítimo a nivel internacional lo tienen controlado las grandes navieras. Son grandes compañías que se organizan, se estructuran entre ellas en tres grandes grupos, de Allianz y 2M, donde tenemos a las grandes empresas que pactan o se estructuran para poder trabajar conjuntamente a nivel internacional. Ahora, van a seguir así porque en los últimos años, desde el año 2020, han obtenido unas ganancias absolutamente de récord. Cuando un contenedor años atrás igual te costaba $1.000 en el transporte, en el flete marítimo, ya hemos podido ver que los precios se han incrementado completamente. Ahora bien, esto ha repercutido en el servicio, esto lo han reinvertido dentro de sus empresas, esto lo han destinado a su capital humano, a los trabajadores. ¿Cómo han funcionado? Según el artículo con información publicado por parte de La Vanguardia, el servicio no se ha mejorado y realmente todas las personas que hemos estado trabajando dentro de este ámbito portuario, dentro del servicio logístico, podemos corroborarlo, ya que hoy en día, en octubre de 2022, un 38% de los barcos a nivel internacional llegan con retraso, no cumplen las expectativas. ¿Y esto a qué se debe? En primer lugar, hay que entender siempre el negocio. A las navieras no les sale rentable realizar una salida con un barco siempre y cuando no llegue al 80% de ocupación de la capacidad de estos contenedores. Estamos hablando de muchísimo dinero. Pensad que cada contenedor ha sido incluido dentro del barco con el previo pago o el pago a posterior, depende de las condiciones, de una gran cantidad de dinero, de un flete. Hablamos de que este 80% resulta determinante y es aquí donde entran en juego los conocidos blank sailings o mid calls o rollovers. Siempre y cuando no se lleguen a estas capacidades, las navieras van a tener la potestad, la capacidad de poder retrasar o adelantar las salidas a su gusto por tal de llegar a este objetivo, el 80%. Y dentro de todo este juego, dentro de estas grandes organizaciones, entran siempre las economías de escala. Sabiendo que un barco portacontenedores no sale rentable hasta que llega al 80% de ocupación, los barcos cada vez se hacen y se construyen más grandes. Si hace poco podríamos hablar de lo que era el Ever Ace, cuya capacidad era de 23.992 TEUs, 23.992 contenedores de 20 pies, ahora ha salido su hermano mayor. Ha salido el Ever Alot, con una capacidad récord, superior a los 24.000 TEUs, a los 24.000 contenedores, concretamente 24.002 contenedores de máxima capacidad, con lo cual ese 80% del que hablamos cada vez va creciendo más y más y más y más, con lo que supone un mayor control para estas compañías navieras que al final consiguen generar mayor flujo de dinero. Ahora, estas navieras, ¿cómo se van a comportar ante estas circunstancias, esta bajada de precios? ¿Van a actuar todas de la misma forma? ¿Cómo nos podemos fijar en quién? Como hemos comentado, tenemos esta separación en diferentes bloques, dentro de los cuales, dentro de WM o 2M, encontramos a las dos navieras más importantes y más grandes del mundo. Para que nos hagamos una idea, entre ellas MSC y Maersk, encontramos que el 34% de la flota de barcos portacontenedores del mundo está aglutinado. Es decir, estas dos empresas abarcan casi el 40% de la flota total de barcos del mundo. Y aunque parezca mentira, y aunque estén dentro del mismo grupo de empresas, no van a actuar igual, no se van a comportar igual, van a separar caminos. ¿Por qué?
Por lo que respecta a MSC nos centramos en la compañía naviera más grande del mundo, pero lo curioso no es este dato, lo importante es que, según el experto danés que estábamos comentando, se espera que para 2024 esta compañía haya realizado compras y adquisiciones en buques portacontenedores por valor de capacidad de 1,8 millones de contenedores TEU. Esto significaría ampliar en un 40% la flota operativa de la que disponen para este año 2024. Añadir un 40% más de posibilidades de servicio a la empresa ya de por sí más grande y más importante del mundo es algo completamente disruptivo, es algo diferencial. Para que nos hagamos una idea, sumando estas cantidades, para este año 2024, MSC tendría la capacidad, esta flota representaría la misma cantidad que en el año 2015 representaba la empresa MSC, añadiendo la cantidad de su competidor directo o socio o partner directo dentro del grupo logístico, Maersk. MSC en 2024 será igual a lo que era en 2015 MSC más Maersk. Es algo completamente nuevo. MSC está siguiendo unas políticas de empresa totalmente contrarias a la otra gran compañía en el transporte marítimo, Maersk. Maersk, por su parte, como ya vimos en un vídeo del año pasado, está intentando ser un operador de logística completamente integral, pasando del servicio puerto a puerto o port to port a prácticamente door to door, tratando de atender las necesidades de los clientes directos, es decir, de las empresas exportadoras y de las empresas importadoras, pasando por encima de las transitarias o en muchas situaciones tratando de adquirir sus servicios en procesos de integración vertical, absorbiendo a estas empresas para poder llegar a estos clientes finales. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Durante estos últimos 2 años y medio, a raíz de la crisis pandémica, muchísimas empresas cargadoras, exportadores, importadores y otras empresas forwarders, transitarios, grupajistas, se están viendo muy descontentos con los servicios y las actuaciones de las navieras, pues según estas empresas, según ellos, las navieras están practicando actividades desleales en cuanto al servicio, en cuanto a los precios y están pasando por encima y arrasando en cuanto a beneficios por encima de cualquier otra empresa, tratando siempre de buscar su máximo objetivo, pasando por encima de cualquier tipo de punto de la cadena de suministro. Partiendo de este punto, la fama y la imagen de las grandes navieras se ha visto mermada, se ha visto bastante dañada. Y como respuesta, MSC considera que no es la mejor forma la de adquirir a estas empresas o pasar por encima de ellas tratando de llegar directamente al cliente. Por eso MSC actúa de manera diferente a Maersk, actúa tratando de desbancarse, tratando de alejarse de estos oligopolios, de estas alianzas y tratando de hacer la guerra por su cuenta. ¿Y de qué manera? Como hemos comentado. Ahora, ¿qué debe de hacer Maersk? La situación actual de Maersk es bastante crítica, porque partiendo de que estas dos grandes empresas están dentro del mismo grupo, si MSC se va, Maersk se va a quedar como referente dentro del grupo, pero sin las alianzas, sin las posibilidades, sin los contactos dentro de los puertos que le puede ofrecer MSC, lo que a su vez repercutiría en esta opción de llegar al cliente final, en esta posibilidad de ser un operador global, pues el servicio puerta a puerta se vería mucho más difícil y mucho más complicado. Esto repercutiría en una pérdida de competitividad para la empresa. Pues bien, esa es la situación que tenemos ahora mismo dentro del mercado del transporte internacional de mercancías. Un mercado en el cual hemos pasado de unos precios tremendamente inflados y tremendamente altos a unos precios con una tendencia bajista, con unas expectativas más bien a la baja, como estábamos comentando. Y ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de adaptarnos? Partimos de que las navieras siguen manteniendo el control, siguen contando con sus capacidades, con sus puntos de negociación, con su gran capital humano para poder jugar dentro de este mercado, para poder seguir sacando beneficio y maximizando las salidas de los buques portacontenedores. Ahora bien, parece que se está agitando el avispero, parece que hay cambios dentro de las grandes estructuras y debemos de estar muy atentos para ver cómo funciona cada una. Solo el tiempo dirá cuál es la mejor estrategia. Hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado, me alegro mucho de poder compartir este contenido después de 2 meses y nada, si te ha gustado deja un like, te leo en los comentarios, un saludo y mucho ánimo. Nos vemos.